Solo cuando desapareció por completo, me atreví a acercarme al sitio del impacto. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, como si algo pudiera escucharme. Pero al llegar, esa escena, la escena era imposible. No había nada. Esta es la primera experiencia que recuerdo con absoluta nitidez. Estábamos en casa de mi abuela. Había una fiesta, una de esas reuniones grandes donde toda la familia se juntaba para celebrar. Eran pasadas las 10 de la noche, y aunque adentro todo era celebración, afuera reinaba una calma distinta, casi ajena al bullicio familiar. Cansado del sonido de las risas, de los gritos y de la música, me salí a la banqueta. Era apenas un niño, pero ese momento lo recuerdo como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Me senté afuera, buscando aire. La calle estaba callada, desierta. Ni personas caminando, ni autos que pasaran. Estaba completamente solo. Solo la oscuridad suave y el aire tibio. Mi abuela, fiel a sus costumbres del rancho, tenía gallinas que cuidaba. Siempre estaban dentro de su terreno, pero esa noche se habían salido del portón y ahora caminaban a media calle, moviéndose con calma, como si la calle y la noche fuera de ellas. Yo las observaba sin pensar demasiado, solo acompañando el momento, sin imaginar que aquella escena tan simple sería el inicio de algo más. Mientras pensaba en cómo regresarlas al interior del terreno, escuché a mi derecha, a lo lejos, el sonido de un camión de pasaje acercándose. Aquellos camiones pasaban justo frente a la casa de mi abuela, pero a esa hora ya no llevaban pasaje. El interior del vehículo estaba oscuro y seguramente el chofer a esa hora ya iba rumbo a su base. Y aprovechando que la calle estaba completamente vacía, avanzaba a gran velocidad. Me inquietó ver la rapidez con la que se aproximaba y al mismo tiempo notar a las gallinas de mi abuela caminando a media calle. Presentí que algo iba a ocurrir y no sería bueno. A medida que el autobús se acercaba, ellas se alborotaron y comenzaron a moverse hacia las orillas, pero una de ellas, la de plumaje naranja, se quedó a mitad del camino, inmóvil, como si no entendiera del peligro. No tuvo tiempo de reaccionar. El camión pasó a toda velocidad
y la golpeó sin detenerse. Desde donde yo estaba, sentado, lo vi todo con absoluta claridad. Las llantas traseras pasaron sobre ella y un crujido seco, inconfundible, se escuchó. El sonido del crujido, seco, contundente, seguido por una nube de polvo que se levantó desde el pavimento como un pequeño remolino. Me incorporé con la intención de correr a avisarle a mi abuela lo que había ocurrido, pero algo me detuvo. No fue miedo, fue una especie de desconcierto profundo, una intuición que me obligó a quedarme quieto, mirando fijamente el punto donde el cuerpo de la gallina debía de estar. El polvo comenzó a disiparse lentamente y fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, cuando no la vi. No había cuerpo, no había plumas, no había rastro alguno del animal naranja que, segundos antes, había visto aplastado, sin ninguna duda. En su lugar, de pie, firme, como si siempre hubiese estado ahí, se encontraba un gallo negro. Su presencia era casi imponente. No pertenecía a mi abuela, eso lo sabía. Nunca lo había visto, y no había forma de que hubiese llegado sin que yo lo notara. Me miraba con intensidad, una intensidad que no entendí. Su mirada fija, directa, silenciosa, sobre mí. No cacareó, no batió las alas, solo me sostuvo la mirada, como evaluándome. Después de unos segundos, que parecieron mucho más largos, se dio la vuelta y caminó despacio, alejándose de las otras gallinas, las cuales ya lo estaban rodeando. Avanzó en línea recta por la mitad de la calle, por donde hace unos minutos había venido el autobús, sin desviarse, sin reaccionar al ruido lejano. Caminó hasta que la luz de los postes dejó de iluminarlo y su figura se disolvió en la oscuridad. Solo cuando desapareció por completo, me atreví a acercarme al sitio del impacto. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, como si algo pudiera escucharme. Pero al llegar, esa escena, la escena era imposible. No había nada, ni plumas, ni sangre, ni marcas en el pavimento. Era como si la gallina nunca hubiera existido. Esa gallina jamás volvió a aparecer, y su cuerpo tampoco. A mi corta edad, entendía muchas menos cosas que ahora, pero incluso entonces supe que aquello estaba mal, muy mal. Una gallina no se transforma en un gallo, y mucho menos después de que un autobús le pase por encima. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que vi. Desconcertado
por todo lo que estaba pasando, solo me quedó voltear al sitio por donde ese gallo se fue. Con los años he intentado darle explicación a lo que pasó esa noche. He buscado respuestas en lo que conozco, en lo lógico, en lo que uno aprende para tranquilizarse. Pero ninguna versión encaja, ni la memoria confundida, ni la imaginación infantil, ni el pensar si solo fue un simple error de percepción, porque yo sé lo que vi, sé la secuencia exacta de los hechos, cómo sucedieron. No lo soñé, no lo imaginé, lo vi, fui testigo. Sé la textura del silencio después de ese crujido. Sé cómo se levantó el polvo. Sé que no había margen para el engaño. Y ese gallo, más grande que cualquier gallo que yo hubiese visto. Y sin embargo, lo que más me inquieta hoy no es lo que vi, sino lo que no supe preguntar entonces. El niño que fui aceptó esa aparición sin resistencia, como si el mundo pudiera abrirse por un instante y mostrar algo que no pertenece del todo a él. No dudé, no corrí, no grité, solo observé. Y quizá esa naturalidad, esa obediencia a dar por sentado que lo desconocido o lo increíble también tienen un lugar en este plano, es lo que me ata a las preguntas sin respuestas. A veces pienso en ese gallo negro, caminando hacia la oscuridad, sin voltear, como si respondiera a un llamado que no estaba hecho para mis oídos. O si aquello fue solo un aviso de que hay puertas que se abren una vez y no vuelven a abrirse. Otras noches, en cambio, temo lo contrario, que esas puertas nunca se cierran por completo.